Buenos días a todos. Explicaremos un poco sobre los Incoterms del comercio internacional con Angie Ordóñez, Carol Sierra, Lady Ramírez, Carolina Camargo y quien les habla, Andrés Herrera. Los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de normas que fijan los derechos y responsabilidades entre compradores y vendedores. Estas reglas fueron emitidas por la Cámara de Comercio Internacional en 1936. El término EXW en fábrica y sus siglas en inglés Export se refiere a que el exportador únicamente es responsable de preparar la mercancía para el transporte, pero por su parte el importador está obligado a carga de mercancía, transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, carga en el medio de transporte principal, la descarga en el lugar de destino, despacho aduanero de importación y el transporte local en el país destino. Incoterms FCA, Free Cargo, que significa libre transportista. El vendedor se encarga de embalaje y verificación, carga, transporte y trámites de exportación. En cambio, el comprador se encarga de carga a bordo, flete, descarga de buque, trámites de importación, transporte hasta destino y descarga de destino. Incoterms SIP, que significa transporte y seguros pagados hasta. Como su nombre lo indica, el transporte principal y el seguro lo paga el vendedor, pero el riesgo del trayecto es del comprador. Es decir, que es importante que el comprador tenga claro que el seguro de la mercancía va a cargo del vendedor, pero el que asume todo el riesgo es de que sale la mercancía de un país de origen hasta cuando se entrega al transportista principal. El vendedor deberá colocar al comprador como beneficiario seguro. Incoterms CPT, Carried by To, que significa transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. El comprador se encarga de embalaje y verificación, carga, transporte, trámites de exportación y corre con el costo de carga a bordo, flete y descarga de buque. En cambio, el comprador se encarga de riesgo de carga a bordo, flete, descarga de buque. También se hace cargo de trámites de exportación, transporte hasta destino y descarga de destino. Incoterms DAP. Las siglas Incoterms DAP son el acrónimo de Delivered at Place, lo que significa que será el vendedor quien asuma todos los gastos, incluyendo el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía sea despachada en la terminal convenida. En el Incoterms DAP, el vendedor entrega la mercancía sin descargar en el lugar de destino acordado en el país comprador. La transmisión de riesgos en el transporte se produce en el mismo lugar en el que se entrega la mercancía. Incoterms DPU. Delivery a place unloaded. Entregada en lugar descargada. El vendedor cuenta con los costes y riesgos de todos los trámites de origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete y descarga de destino y entrega en el punto pactado previamente entre las partes. El comprador se encarga de todos los trámites del despacho de importación. Este es un nuevo Incoterms, un nuevo término que sustituye al DAT. Consiste en que amplían las alternativas de entrega. El término DDP, entrega de derechos pagados, y sus siglas en inglés Delivery to Pay. Por tanto, si ocurre un problema con el transporte, el responsable es el exportador. Si el problema ocurre durante la descarga, el problema es del importador. El exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, despacho aduanero de exportación. Interface FAS. Free Alloy Side Ship. Libre al costado del buque. Este Incoterms solo se utiliza para el transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen al lado del buque, donde se transportará la mercancía, asume todos los gastos hasta la entrega, incluidos los trámites aduaneros de exportación. El comprador se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de su estiva, flete y demás gastos, hasta que se entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro, si se ha contratado por acuerdo entre las partes, ya que no es obligatorio. Incoterms CFR, que significa coste y cargo, como su nombre lo indica. Cuando el transporte se realiza por vía marítima, en este caso barco, el vendedor será quien pague todos los gastos y fletes necesarios para que las mercancías lleguen hasta el puerto de destino
exigiendo que sea él quien despache la mercancía. Por otro lado, el riesgo de daño o pérdida de la mercancía será transferida del vendedor hacia el comprador después de que el buque llegue al puerto de embarcación. Incoterm FOB, FOB, que se traduce como franco a bordo, se utiliza exclusivamente para transporte marítimo o fluvial. Con este término comercial internacional, el vendedor entrega la mercancía en el puerto de embarque y asume todos los costos de trámites aduaneros, de exportación y licencias de exportación. Se usa en todo tipo de embarque de mercancías, contenedores, graneles sólidos o líquidos, carga general y otras mercancías voluminosas o pesadas. Incoterm SIF, que significa costo, seguro y flete. Como su nombre lo indica, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en ese trayecto es del comprador. El seguro de la mercancía lo paga el vendedor, pero tiene que poner al comprador como beneficiario. La entrega se produce cuando las mercancías son puestas a bordo del buque. El vendedor está obligado a obtener un seguro con cobertura mínima a favor del comprador, mas sin embargo puede pactar otra cobertura previa de acuerdo al comprador.